El sexo. El sexo en los organismos vivos es uno de los más grandes enigmas de la biología evolutiva. Es importante definir, por lo tanto, el significado del sexo. Cabe aclarar que no es lo mismo que reproducción. El sexo se podría definir como el proceso en el cual surge un nuevo individuo que contiene el material genético producto de la recombinación de entre dos o más replicantes independientes entre sí, mientras que la reproducción significa crear un nuevo ser. En el sexo se ve implicada precisamente la recombinación de información genética. Para ello, nos remontaremos a miles de años atrás en la historia de la Tierra, donde la competencia entre los seres vivos surgía con los primeros microorganismos hace aproximadamente 3.000 millones de años, con los procariotas, mucho antes de que existieran los eucariotas. El sexo en su origen es intercambio de material genético, probablemente similar a lo que hoy vemos en bacterias y otros microorganismos. Se ha propuesto que los primeros organismos diploides aparecieron debido a la simbiosis de dos haploides. Se especula que el ADN primitivo era susceptible a tener errores que pudiesen causar problemas, ante lo cual la doble dotación génica representa una ventaja. Para reproducirse de manera sexual, un organismo deberá poner la mitad de su material genético, lo que supone una reducción del 50%, y la otra mitad la aportará el compañero reproductivo. El sexo ha sido usado para describir el tipo de reproducción biparental que se da en animales y en plantas. Sin embargo, el concepto de sexo implica una multitud de procesos parasexuales en los que es distinto el modo de intercambio genético. Se han descrito 4 principales estrategias reproductivas. La primera, la sexualidad o partenogénesis. La segunda, el hermafroditismo. La tercera, la isogamia o cuidado parental. Y la cuarta, el sexo costoso o poligínico. 3 de estas son sexuales, a excepción de la primera. En la última se incluye el coste del sexo. El principal problema que se le otorga se refiere a la reducción en las probabilidades de dejar copias en los propios genes que llevará un individuo sexual respecto a uno asexual, es decir, una reducción de la mitad de su carga génica. Aunado a esto, el problema de encontrar pareja y los riesgos asociados con exponerse a los depredadores. En el coste del sexo encontramos 2 sucesos importantes de desventaja con respecto a la estrategia sexual. En primer término, como se mencionó anteriormente, que los descendientes solo llevarán la mitad de los genes, y en segundo lugar, que solo producirán un linaje formado por tan solo la mitad de los descendientes comparado a la sexual, debido a que los machos no colaboran en la producción de crías. Una opción para no perder en el intercambio es recibir ADN acompañado de los nutrientes necesarios para producir las correspondientes crías. Sin embargo, si los machos deben aportar nutrientes para inseminar, esto reducirá su potencial de apareamiento múltiple, el cual la selección les ha favorecido. Por otro lado, si tomamos en cuenta los beneficios del sexo sobre la reproducción asexual, podremos entender cómo es que ha evolucionado. Clasificaremos a estas en 4. Teorías mutacionales. En estas se encuentran que las poblaciones asexuales acumulan mutaciones deleterias, el sexo puede eliminar con más efectividad las mutaciones deleterias y la tasa de mutación es alta. La selección sexual puede reunir mutaciones favorables de diferentes genomas. El sexo hace que el ADN dañado sea más fácil de reparar. Además, el sexo también es promovido por elementos genéticos transponibles. La segunda teoría, la teoría ambiental, se refiere a los individuos a los cuales les conviene producir progenie variable. El sexo proporciona variabilidad, sobre la que la selección natural podrá actuar. El sexo proporciona variabilidad para la carrera armamentista, con parásitos y patógenos. La tercera es la selección sexual, en la cual la progenie de las hembras se beneficia de los buenos genes que se obtienen de los machos mayormente competitivos. Y por último, estabilidad evolutiva.
el sexo es una estrategia evolutivamente estable a pesar del doble coste. Cabe destacar además una teoría importante que no ha sido usada para explicar la preferencia de una estrategia frente a otras. Esta es la teoría de juegos, que permite explicar por qué una estrategia es evolutivamente estable independientemente si ésta puede parecer menos beneficiosa que otras. Esto implicaría que el sexo costoso puede llegar a establecerse en una población, aunque los beneficios de la recombinación no sean el doble, sino debido a una marcada estabilidad entre unas sobre otras que marca un balance.